Bueno, estamos aquí en Que se escuche, el programa de Aten. Hoy estamos comenzando, estamos en vivo, nos ven aquí por 24/7 por las redes de Aten y bueno, damos inicio al segundo bloque. Bueno, volvimos con la cortina de la primera temporada. Sí, es verdad. A pedido de Lucas Sori. Muy bien. Los Espíritus, estamos escuchando. Tenemos la segunda invitada del día de hoy, es Fanny Mancilla, vocal gremial en el Consejo Provincial de Educación. ¿Cómo te va, Fanny? Buenas noches, bienvenida al estudio después de un año más o menos. Bueno, muchas gracias, muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, en primer lugar, ¿cuál es el protocolo que está definido para el día que arranquen las clases para usar en las aulas? Bueno, en lo que se debatió, nosotros tuvimos hasta ahora 2 sesiones en el cuerpo colegiado y en realidad lo que estuvo en debate en la primera sesión sobre todo y parte de la segunda es este famoso protocolo. Como saben, nosotras las vocales gremiales no firmamos la resolución que, entre otras cosas, aprueba este protocolo. Sí. Por un montón de cuestiones que no están, que faltan en este protocolo. Porque si nosotros pensamos, imaginamos, ¿no? Después de todo lo que nos pasó, y después también de haber visitado escuelas, de haber vuelto a la escuela y con lo que nos encontramos, que entre paréntesis, bueno, eso lo saben las compañeras y las compañeras de los equipos directivos, las escuelas, muchas parecía que había pasado una guerra, ¿no? La imagen es tremenda. Decía que, bueno, justamente el protocolo tiene que ver con eso, después del año que tuvimos y para afrontar las medidas que tienen que ver con la seguridad, con la bioseguridad, con las precauciones, con la higiene, un dispositivo que nos permita a nosotros, a los docentes y a los niños y a las niñas estar lo más seguros posible en la escuela. Esto pensando que tenemos una escuela en condiciones edilicias, que tenemos una escuela con todos los cargos docentes. Si tenemos que hablar de protocolo, el protocolo que hoy está en vigencia, que sería larguísimo de desarrollarlo, sí, pero tiene que ver justamente con eso, es cuándo entro a la escuela, cuántas personas pueden estar dentro de un espacio, cuántos niños, cuántas niñas. ¿Eso no está especificado? Sí, está especificado de manera general, pero hay un montón de cuestiones que no están especificadas. ¿Y cuáles son esas cositas puntuales? Imaginando este escenario ideal, ahora nos vamos a meter en ese escenario que no existe, pero en ese escenario ideal, ¿cuáles son las cosas puntuales que reclaman ustedes? Nosotros reclamamos, por ejemplo, que el protocolo, si bien aborda lo que pasa dentro de la escuela primaria, nada dice del nivel inicial, por ejemplo. Nada dice de las escuelas albergues que tienen comedores. Establece, traslada toda la responsabilidad en el equipo directivo. Y esto es un reclamo histórico de Aten, que no tiene que ver solamente con esta situación, que tiene que ver con las responsabilidades de los equipos directivos. Pensemos que este año que tenemos por delante, es un año desde lo pedagógico que el equipo directivo va a tener una responsabilidad de acompañar todo un proceso de enseñanza-aprendizaje que no hace falta que lo desarrolle muchísimo con respecto a lo que significa y lo que va a significar, ¿no? Después de lo que nos pasó el año pasado y lo complejo que va a ser este año. Entonces, trasladar toda la responsabilidad en el equipo directivo, ¿en qué cosas? Por ejemplo, determinar, escribir quiénes son todas las personas que ingresan y egresan del establecimiento, tomar la temperatura a cada uno de los niños y niñas, los elementos, el alcohol en gel, las servilletas, o sea, hay un montón de cuestiones que nosotros creemos que sería importante que haya una intervención de alguien del distrito, del Consejo de Educación, que pueda atender por zonas y que pueda colaborar con el equipo directivo que, insisto, va a tener para este año, en conjunto con las docentes, una responsabilidad bastante compleja. Sí, porque además me quedé pensando, es la unidad pedagógica de la que hablaban el año pasado, ¿no? La continuidad de lo que pasó el año pasado. Exacto. Y hasta ahora, ¿qué es con lo que se encontraron los equipos directivos? Cuando comenzaron, esto voy a hablar específicamente de nivel inicial y de primaria, pero bueno, es muy parecido en el nivel medio, en el nivel secundario. La primera entrada a la escuela, igual hay muchas directoras en el interior que han estado en las escuelas, acá también en Neuquén Capital, porque siempre tenés que asistir por algo, o porque robaron, o porque se rompió la bomba, o porque hubo algún problema.
pero la imagen con la que se encontraron las compañeras al entrar a la escuela ha sido tremendo, ha sido tremenda porque es... pensemos que las escuelas estuvieron cerradas todo el año, entonces las escuelas fueron tomadas o por las palomas o por lauchas, ratas, o sea, además de lo sucio, que lo sucio sería lo de menos, porque eso se puede limpiar, que son las cuestiones de mantenimiento, pero se acentuaron todo lo que tiene que ver con los problemas edilicios, los problemas de humedad. Pensemos lo que significa una caldera que no se usa, y ha sido la imagen brava en cuanto a lo edilicio, ¿no? Pero además, en cuanto a lo que nos pasó como docentes, parte de una comunidad, parte de la ciudadanía, que ingresás a tu lugar de trabajo y faltan compañeros y compañeras también, porque eso también nos pasó y nos atravesó. Nosotros tenemos maestras fallecidas, auxiliares de servicio que también no están. Entonces, todo esto ha sido con lo que nos encontramos. Siempre hablamos de lo heterogéneo que es la provincia de Neuquén, de las distintas realidades que se viven en un territorio tan amplio, tan grande y tan disímil, ¿no? Lugares de montaña, a los que por suerte pudimos visitar en algún momento. Estaría buenísimo que, más allá de lo que se puede hacer en Neuquén Capital, en los lugares más visibles, se llegue con cierta igualdad a todo el territorio de la provincia, ¿no? Sí, sí. En realidad a nosotros nos pasa como representantes de los compañeros y las compañeras, tratar de contribuir en ese sentido. A ver, desde estos lugares, cómo podemos ayudar y contribuir a que ese proceso que se viene, educativo, en cada uno, como vos decías, Esteban, de las escuelas, sea de la mejor manera posible, ¿no? Y en ese proceso estamos. Hoy las escuelas, recién hablábamos de lo que pasó cuando recién ingresaron a la escuela, ¿no? Y hoy, después de ese cimbronazo, como nos pasó el año pasado, cuando de repente nos sorprendió la pandemia, y nos sorprendimos y a las semanas hubo que pensar una nueva forma de dar clases, bueno, ahora está pasando lo mismo. Las compañeras y los compañeros están pensando el protocolo situado, lo están charlando, lo están pensando. En Neuquén la normativa habla de la educación presencial, no presencial y alternada. Entonces se está pensando la escuela para una asistencia de nuestros niños y nuestras niñas de manera alternada. Una semana va un grupo, la otra semana va el otro grupo, digamos, dividido en 12 grados. Sí. Algunas escuelas lo están haciendo por día, un día. En ese grado, claro, de esas dos burbujas, un día va uno, al otro día otro. O sea, en eso sí hay potestad de las escuelas para definir. Claro, porque hay trazos gruesos que tienen que ver con los protocolos nacionales, con el protocolo provincial, que tiene un montón de cosas que sirven, porque recién hablábamos de lo que no está y me faltaron. Hay muchísimas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con las escuelas albergue, los comedores, la merienda. Pero bueno, las cosas del protocolo que nos sirven hay que tomarlas para poder armar ese dispositivo que nos ayude a estar mejor en el caso que se garantice la vuelta a la presencia. Claro, o sea, en un aula, perdón, es la mitad, o sea, que es 15 chicos, chicas. Hasta 15. Entonces podemos pensar en 2 grupos de 10, 2 grupos de 12, 2 grupos de 7, depende. Hay escuelas también que tienen por ciclo, hay escuelas que tienen, grados múltiples. Entonces también ese grado hay que dividirlo en 2 o en 3 burbujas. Es complejo. Va a ser un año bastante complejo lo que se nos viene, no va a ser fácil, pero las compañeras en este momento lo están pensando de manera colectiva, lo están armando, lo están pensando para que, bueno, al momento que la situación nos permita, se pueda garantizar este proceso. ¿Y qué otras cuestiones tendrían que estar resueltas más allá de este protocolo como para comenzar con cierta normalidad? El año y lo pasado, salarial, ¿no? Más allá. Sí, además de lo salarial, que sí que también. El año pasado, en el mes de julio, nosotros
tuvimos, ¿se acuerdan? Los apagones virtuales, la medida de fuerza, tuvimos un ayuno en Casa de Gobierno. Y quiero contextualizar, porque es muy importante para por qué lo que necesitamos para poder dar clase este año, claro. ¿no? Cuando nosotros firmamos la resolución 260 y después la 303 y la 496, fue en julio más o menos que pudimos llegar a esa resolución, que no es que el gobierno nos dio esa resolución, nos costó muchísimo. Nosotros teníamos compañeras y compañeros que estaban sin trabajo, sin cargos de febrero, y en julio recién logramos firmar esa resolución, construirla, armarla. ¿Y qué nos permitió esa resolución? La cobertura de horas y cargos. Hay 800 compañeros y compañeras maestras y maestros que tomaron cargo, que no tenían trabajo. Digo porque fue importante, nos sirvió y muchísimo la cantidad de horas que se cubrieron. Pasó todo el año y ese dispositivo, que tuvo algunas modificaciones, cada vez era como un tractor que andaba peor. Era, digamos que nos costó mucho, pasaban 15 días hasta que se podía designar. Pero bueno, en su momento nos sirvió. Hoy necesitamos los cargos docentes y las horas en todas las escuelas. No se puede pensar en una vuelta a la presencialidad si no tenemos garantizada la vigencia plena de las escuelas cabeceras y las designaciones. Ese dispositivo del año pasado no sirve para este año. Hoy es diferente el panorama. Yo escuchaba recién a Marcelo que hablaba de cómo pudimos encontrar, y también con los diferentes sistemas tecnológicos, cómo uno se va adaptando y va encontrando las formas que nos garanticen lo que necesitamos como organización sindical. En este caso pasa lo mismo. El año pasado estábamos aislados. Este año, que es distanciamiento, nosotros necesitamos las escuelas cabeceras y las asambleas virtuales o presenciales, pero las designaciones para secundaria y superior. Claro, y eso todavía no hay ninguna novedad. Hoy está en vigencia la 260, que es en el portal docente. Cargo en el portal docente. Es un sistema engorroso que la verdad que nosotros de ninguna manera vamos a sostenerlo para este año. Tiene que designarse a través de las cabeceras, que es más ágil y también permite cubrir suplencias más cortas. Claro. Bueno, Fanny, te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta acá. De nada, gracias Obviamente a vamos a estar atentos a lo que ocurra en el cuerpo colegiado y a toda esta situación que está viviendo la comunidad educativa de Neuquén. Eso vamos a molestar seguido. Ningún problema. Bueno, muchas gracias. Una tanda y venimos ya con el último bloque.